Je prendrai juste quelques minutes pour vous présenter notre deuxième intervenante d'aujourd'hui, que je remercie vivement, qui est Silvia Citro, et en collaboration avec Salvador Batalla, qui nous présentera en fait une communication qui a pour titre « L'improvisation dans les processus de recherche-création, photo-performance collaborative dans les corps des Magouem ». Donc, Silvia Citro est une anthropologue sociale, danseuse et performeuse. Et depuis 1999, elle est aussi enseignante-chercheuse à l'Université de Buenos Aires. Et elle est actuellement professeure au département des arts, chercheuse au Conseil national de la recherche scientifique et technique, et depuis 2004 aussi coordinatrice de l'équipe Anthropologie du corps et de la performance. Elle a publié plus d'une centaine d'articles académiques, elle est l'auteure de 3 livres, et depuis 2014, elle développe avec l'EACIP, je les prononce comme ça, mais probablement en espagnol, il y a une autre prononciation, des travaux de recherche performance collaborative qui tentent de décoloniser les pratiques académiques de recherche, d'enseignement et de diffusion. Reprenant en fait les savoir-faire des traditions amérindiennes, afro-américaines, métisses, populaires et aussi des arts de la scène contemporaine. Comme je viens de le dire au tout début, elle travaille en collaboration avec Salvador Batalla, qui est psychologue et photographe, et qui a développé une méthodologie pour des ateliers de création photographique basés sur l'entrelacement de la subjectivité et du regard. Silvia, je te laisse la parole. Bueno, buenas tardes a todos y bueno, voy a compartir pantalla, pues es una presentación profundamente visual la que haremos. Bien, un minutito. Espera que no está abierto este, no me lo re... Ay, me tengo que salir del canal. Espera. Un minutito que voy a cambiar de canal porque no sé si me escuchan. No tengo que dejar de compartir. Apagar. Y volver a compartir. Ahí está. Bueno, ahora sí, nos vemos. Se ve la pantalla. Bueno. Perfecto. Bueno, y estamos conectadas con la traductora. Sí, ¿me escucha bien la traductora? Bueno, comenzamos. Este trabajo se titula La improvisación en los procesos de investigación-creación, la foto-performance colaborativa en los cuerpos de Maguen. Fue realizado por Salvador Batalla y Silvia Citro. En esta presentación compartimos parte de los resultados de una investigación transdisciplinar sobre la improvisación creadora.
focalizando en una modalidad que denominamos foto performance colaborativa. Esto es el resultado de experimentaciones que comenzamos hace más de 25 años, los autores del trabajo. Y especialmente desde 2014 se ha venido articulando con diversas puestas en escena, videos y textos realizados con el equipo de Antropología del Cuerpo y la Performance de la Universidad de Buenos Aires. Estas fotoperformances se construyeron a partir de un cuerpo performático que mediante improvisaciones explora sitios específicos habitados por diversas materialidades afectantes. Un ojo cámara que provoca, dispara y edita imágenes de esos encuentros. Con los años fuimos generando una dinámica dialógica y colaborativa que nos llevó a intercambiar y expandir nuestros roles habituales. Así, el ojo cámara sugería posturas y movimientos a la performer y devino en ojo parlante al proponer sugestivas reflexiones conceptuales. Mientras que el cuerpo performático sugería puntos de vista y ediciones al fotógrafo y devino en cuerpo escriba, al darle encarnadura textual a las experiencias y diálogos compartidos. Así, estas imágenes comenzaron a articularse en textos vinculados a nuestras investigaciones, aunque nunca buscamos ilustrar con movimientos corporales y fotos textos previamente escritos, sino dialogar y escribir a partir de las imágenes producidas. Así generamos una micropolítica colaborativa de investigación-creación. Así nació los cuerpos de Magen, un acrónimo que significa maquinaria alada, guerrillera, esponjosa, mutante. La obra se compone de 5 mitológicas utópico-metabólicas. Son textos y unas 140 imágenes que evocan los ritos iniciáticos que le permitieron a Magen gestarse diversos cuerpos en un intento utópico por desprenderse de algunas huellas no deseadas de una modernidad, colonialidad patriarcal labrada en su carne. Estas mitológicas son acompañadas de corpo-hermenéuticas que develan las diferentes tácticas de resistencia que Magen ensaya para enfrentar el tanatoteros, tánatos maceros, que la constituye. Las nociones de corporalidad y subjetividad y las tácticas de improvisación-creación involucradas.
Nuestra investigación interdisciplinar sobre la improvisación creadora buscó identificar ciertas convergencias entre los procedimientos de las artes escénicas, musicales y visuales. Así, más allá de las modulaciones específicas que cada arte y artista le imprimen, proponemos una cartografía sobre sus principales territorios de partida o impulsores en relación a las motivaciones, las estructuras generativas y los disparadores materiales simbólicos. Una hipótesis sobre las tres actitudes o disposiciones intersubjetivas involucradas en su ejercicio. No obstante, por el tiempo disponible, solo expondremos aquí la formulación general de esta hipótesis y las ejemplificaremos a través de una de las tácticas de improvisación utilizada en nuestra foto performance. Nuestra metodología de documentación se basa en las experiencias en fotografía, danza, teatro, performance y música a partir de una autoetnografía de nuestra participación observante en estos procesos de investigación creadora y también en los sentidos expresados por artistas, por otros artistas de estos mismos campos, a partir de la búsqueda de bibliografía especializada, así como en diálogos y entrevistas. Para el análisis de esta documentación, recurrimos a abordajes que en trabajos anteriores hemos articulado como parte de un devenir dialéctico que confronta un primer movimiento de acercamiento y descripción de las experiencias de los artistas, que retoma la fenomenología de la percepción y la corporalidad de Merleau-Ponty, así como sus reelaboraciones antropológicas en la fenomenología cultural. Un segundo movimiento de distanciamiento genealógico contextual, que abreva en los aportes de Foucault y Bourdieu para desentrañar las relaciones de poder que atraviesan el campo artístico, y en el psicoanálisis, la psicología del conocimiento de Piaget y la reelaboración de la semiótica de Peirce para las artes, para identificar posibles convergencias en los procedimientos subjetivos involucrados en la improvisación creadora. Finalmente, en un intento de síntesis, indagamos en los efectos transformativos de las prácticas artísticas en las subjetividades de sus creadores.
Vamos a caracterizar ahora estas tres disposiciones intersubjetivas para la improvisación creadora. La primera es la disposición inicial a abrirse a una percepción, atención flotante. Y así entregarse al devenir del acontecer presente. Se trata de abrir la propia sensibilidad a una percepción global y holística del devenir, que no privilegie de antemano ningún elemento en particular por sobre los otros. De ahí la elección del término flotar para referirla. Para ello es necesario poner entre paréntesis o en suspenso ciertas ideas o categorías valorativas previas. Pues sólo así es posible llegar a unirse o sintonizar con el flujo del acontecer. Para describir esta experiencia, los autores suelen recurrir a distintas metáforas. Desaparecer, el flow o flujo. En otros autores se los vincula a las meditaciones budistas o sufistas. También podríamos mencionar el denominado sentimiento oceánico que caracterizó Freud. Y en nuestro caso apelaremos a una relectura fenomenológica sobre los modos en que la conciencia interviene en este tipo de experiencias, operando como estados intermedios, según propone Lowell Lewis. Segunda característica: la disposición a dejarse guiar por las asociaciones que libremente van emergiendo a partir de proyecciones identificatorias inconscientes y a jugar con ellas en un devenir imaginativo que no puede ser previamente determinado. A partir de la percepción, atención flotante, emergen ciertos elementos que adquieren mayor preponderancia en la afectación que nos producen. En tanto, suelen involucrar proyecciones identificatorias inconscientes. Consideramos que estas afectaciones y asociaciones libres se suscitan vía los lazos de la iconicidad y la indexicalidad, los cuales son sentidos por cada interpretante en contextos siempre situados. Y mediante el juego creativo, que permite explorar y ensayar combinaciones, variaciones, nuevos lazos, a la manera de un bricoleur.
En esta interpretación apelamos a nociones psicoanalíticas que han sido retomadas por diferentes autores, pero en nuestro caso las articulamos con una relectura de la semiótica pragmática y la lógica abductiva de Peirce. Para situar más detalladamente los procesos involucrados en lo que a veces de maneras muy genéricas se denomina intuición. Así, proponemos que en la creación artística, tecnológica y científica, esta capacidad intuitiva o abductiva implica un modo de saber hacer que conjuga y potencia la diversidad de formas del conocimiento humano. A través de la experiencia sensible o aquella inteligencia sensorio-motriz que definía Piaget, o la prerreflexividad de Merleau-Ponty, del juego simbólico vía las mediaciones de lo icónico indexical y las operaciones concretas que se posibilita, y de la reflexividad conceptual. La abducción creativa sería entonces la síntesis de las percepciones sensibles, las asociaciones simbólicas enraizadas y los pensamientos. Es ese momento en que se entrelazan un presente percibido, un pasado vivido y un futuro proyectado. En ese espacio transicional entre el mundo exterior y el mundo subjetivo. De ese modo se ejerce esa curiosa capacidad de los humanos para anticipar un futuro, ensayando una táctica para actuar en el mundo, imaginar un nuevo objeto estético o tecnológico, recurriendo a diversas técnicas para construirlo, o sugerir una nueva idea, hipótesis científica, que será contrastada experimentalmente. Finalmente, la tercera disposición para la improvisación creadora es aceptar y confiar en el devenir emergente, incluyendo los obstáculos. Improvisar implica, como ya sabemos, el riesgo de dejarse llevar por lo que vaya emergiendo. Confiar en el devenir, incluyendo la aceptación de las sensaciones de sorpresa, de estar perdido, buscando, de encontrarse con obstáculos. Es más, cuando se está en el flujo,
esos obstáculos no suelen percibirse como contradicciones. Sino más bien como elementos a incorporar para retroalimentar el devenir de la improvisación. Para ello es necesario poner en un relativo suspenso o entre paréntesis la actitud valorativa que vigila y juzga nuestro hacer, pues ésta suele cortar o detener el flujo de la acción creativa e inmovilizarnos. Antes de pasar a explorar estas tres actitudes en los procesos de improvisación creadora de los cuerpos de Magen, queríamos describir muy brevemente cómo se estructuró la obra en sus 5 mitológicas utópico-metabólicas. El primero es el mito del origen, que se titula El embrión, nacer vomitando, en el cual Magen sospecha y hace catarsis de aquello que ya no quiere que la habite. De ahí la apelación a rumiar y vomitar toda la carne podrida de las dictaduras, los genocidios indígenas, los racismos y patriarcados, en una alusión a la presencia de lo siniestro en su biografía familiar y social. Y es después de ese acto que podrá comenzar a crear su propio baile-vuelo, en una sutil danza de Tánatos y Eros. Pues, dice Magen, siempre volamos con los restos de nuestras sombras. Posteriormente, en su primera gestación transmutativa, a partir de la mitológica intercultural, Magen cuenta su iniciación ritual con las chamanas del gozo, donde aprende las tácticas para amar al Eros. Esto es, hacerse carne con otros mundos, absorberlos cual esponja y volver a alimentarse, en intercambios regidos por el principio ético-político de la reciprocidad. Se aprecia aquí la primera táctica de improvisación, que, retomando la metáfora del libro, llamamos hacerse carne afectante o amar, y que será aquí profundizada, en tanto opera como base para ejercer todas las demás. En la segunda gestación, las mitológicas mujeriles reveladas
y reveladas, narran las iniciaciones de Magen con Eva, Sísifa, y las amazonas surcidas. Allí, Magen aprende a amansar el tánatos. Esto es, a rebelarse a las imposiciones contra su desear, a ejercer el humor, aprende a guerrear y a diseñar tácticas para proyectarse en el futuro. Aquí otra imagen de las amazonas surcidas, luego de la guerra. En esta segunda táctica de improvisación que denominamos vincularse lúdicamente con lo inesperado o amansar, entre el cuerpo performático, el sitio específico y el ojo cámara, se introduce un cuarto elemento que resulta inesperado, en tanto es desplazado, descontextualizado de su espacio y uso habitual y se recontextualiza en el sitio. Un ejemplo es Sísifa, avatar o personaje que surgió a partir de la propuesta de Batalla, el fotógrafo, de que la performer saque el agua que inundaba la playa con un secador de pisos y una sopapa. De la improvisación surgida ante esa tarea imposible y absurda, emergió luego el vínculo con el mito, releído en clave feminista, y con la noción de voluntad de potencia performativa, que retoma a Nietzsche, Foucault, Butler, etc. En la tercera gestación, la mitológica queer de ojo vulva y ojo huevo, Magen ensaya tácticas para amasar el tanatoteros, tánatos maceros, experimentando así la potencia de la creatividad estético-reflexiva a partir de la intervención y mutación de su propio cuerpo. Aquí, la principal táctica de improvisación se denomina hacerse un cuerpo con órganos móviles o amasar. Pues los objetos desplazados de sus espacios habituales son reacomodados, ya no solo en un acto o escenario performático,
sino en el mismo cuerpo de la performer. A través de estos ensambles se construyen nuevas formas corpóreas, en las cuales los órganos son movidos, apelando a una relectura de las nociones de cuerpo sin órganos, de Deleuze y Guattari, cyborg, de Haraway y otros. Finalmente, la última mitológica es la detención, morir renaciendo. Allí, Magen se detiene y repliega para ejercer la táctica de la contemplación y la reflexión, vía la mediación de su logos afectante. Y es ahí cuando pudo darle una organización, un nuevo sentido a lo vivido y creado en sus travesías anteriores. Quisiera comentar ahora de qué se trata esto de hacer exploraciones de las materialidades afectantes en sitios específicos. Como ya adelantamos, en nuestras fotoperformances, el disparador inicial fue el deseo de explorar sitios específicos. En esta obra, bosques y playas, que solían ser el refugio para nuestro espacio-tiempo vacacional, por fuera de la ciudad en que residíamos, Buenos Aires. Estos espacios se fueron convirtiendo en sitios para ensayar líneas de fuga de nuestra experiencia sensoperceptiva urbana cotidiana. Mediante la improvisación, nos abrimos a la exploración de las materialidades afectantes que allí habitaban. Y dejábamos que fueran ellas las que nos guiaran en la generación de obra. Es decir, existía el deseo de hacer arte juntos en esos espacios-tiempos. Pero al inicio no había una ficción o personaje previo que operara como disparador. Asimismo, si bien reconocemos la influencia de diversos estilos artísticos, como la expresión corporal, la danza-teatro y el butó, en el caso de Citro, y el dadaísmo y el surrealismo en el de Battaglia, no partimos desde esas técnicas como disparadores de la improvisación. Por ello, la frase que inspira este webinario
nos resulta particularmente atinada para describir este proceso. Se trataba de arriesgar al vacío, pero en nuestro caso, en un sitio específico que paradójicamente percibíamos lleno de provocaciones sensibles. Así, estas exploraciones implicaron poner particularmente en juego esa disposición a abrirse a una percepción atención flotante. Y a dejarse guiar por sus libres asociaciones simbólicas. Consideramos que al llevar a un sitio contenidos previamente delimitados, o incluso una técnica de improvisación basada en una estructura generativa abierta como es el butó, pueden perderse o limitarse las oportunidades de percibir lo que ese sitio podría provocarnos. No obstante, como ya vimos, dentro de estas exploraciones más libres, también fueron sumándose algunos disparadores ficcionales más específicos. Como el caso de Sísifa y la sopapa, o motivaciones que provenían de nuestras investigaciones con los pueblos indígenas Tobas-Com, como la intención de Citro de trabajar el chamanismo. Autores como Maffesoli han destacado que los viajes, en tanto son fragmentos de experiencia que se sitúan al margen del curso habitual de las cosas, son oportunidades en las que se prueban, se testean otros mundos posibles frente al mundo instituido. Tal vez por ello, ese espacio-tiempo vacacional que no estaba pautado con recorridos y actividades previamente establecidas, propició la gestación de estos mitos utópicos metabólicos. Fue allí que Magen comenzó a intentar desprenderse de las huellas de la modernidad, colonialidad patriarcal, labradas en su cuerpo, y a reimaginar y ensayar otras vidas posibles. Así, en el trabajo de composición y escritura colaborativa, comenzamos a identificar algunas de las motivaciones preconscientes ligadas a las propias biografías individuales y sociales que nos impulsaron a realizar estas improvisaciones. Y que luego fueron conceptualizadas como diferentes tácticas de reexistencia.
Por otra parte, reconocemos que estas exploraciones de sitios específicos también fueron influenciadas por diversas modalidades de las artes visuales y las intervenciones performáticas, como el land art de los años 60 y la práctica fotográfica que comienza a producir imágenes por fuera de los estudios. Cabe recordar que Cartier-Bresson comparaba el acto de salir a fotografiar con la caza, y en el caso de Batalla la compara con la pesca, mientras que Citro apela a la figura de salir a recolectar materialidades afectantes que texturen su cuerpo. Influida por las tareas de recolección en el monte propia de las mujeres indígenas con las que trabajó. Asimismo, ella comenzó a hallar convergencias con las prácticas de las chamanas, en tanto implica abrir la experiencia corpórea a la transformación, a partir de los encuentros con los seres no humanos que habitan los espacios naturales. En suma, el cazador, pescador, la recolectora, las chamanas que se adentran en un monte y nosotros, al improvisar en un sitio específico, no sabemos de antemano con qué seres humanos y no humanos nos encontraremos, pero ensayamos intuiciones o abducciones, como diría Peirce, que nos permiten guiarnos en ese cambiante devenir. Tal vez por ello, estas prácticas de los pueblos indígenas suelen atravesar el imaginario de los artistas latinoamericanos que intentamos salirnos de los espacios convencionales de las artes de la modernidad colonialidad. Ya sea el atelier de pintura, el estudio fotográfico y sus galerías de arte o museos, o las salas de ensayo y los escenarios para la música, el teatro y la danza. Finalmente, quisiéramos mencionar algunas similitudes entre estas exploraciones en sitios específicos y la etnografía. Esta implica practicar la observación participante, la cual involucra, como sostiene Wright, un desplazamiento ontológico en el cual el sujeto desplaza su ser en el mundo a un lugar diferente y allí abre su percepción sensible y reflexiva a ese otro territorio mundo que intenta conocer. Esta experiencia suele provocar una disrupción del sentido del sí mismo, pues es el ser en el mundo del etnógrafo y del artista, agregamos, su estructura ontológica, la que sufre modificaciones en su contacto con la gente y también con otras materialidades afectantes
diferentes a las de su espacio-mundo habitual. Entonces, son esas transformaciones provocadas por el desplazamiento hacia un espacio-tiempo otro, las que aquí son utilizadas como disparadores de la improvisación creadora. Por ello, los espacios naturales en los que trabajamos no son utilizados como un mero escenario paisajístico, a la manera de un fondo para una coreografía cuya intencionalidad o movimientos han sido previamente formulados. Nuestra táctica, en cambio, es intentar lograr un entrelazamiento con las materialidades afectantes que integran ese espacio. Entonces, ¿qué es hacerse carne afectante? O, según nuestra metáfora, amar. La metáfora del libro. Voy a ir un poco más rápido para la traductora. Voy a saltear algunos pedacitos, ¿sí? La noción de carne es tomada de la fenomenología existencialista de Merleau-Ponty. La carne es definida como una especie de principio encarnado, una tangibilidad patrón de todos los seres visibles y tangibles, que tienen en el cuerpo su semejanza. De esta experiencia corposensible relacional emerge la intencionalidad y reflexividad humanas. Así, los torbellinos o esferas de las personas mundos tienden a converger en las experiencias perceptivas y motrices de la cotidianidad y en las del placer. Pero se descentran una respecto de la otra, persona-mundo, cuando la atención, reflexión y el lenguajear, el lenguaje, interroga esa experiencia corposensible. O cuando el displacer y el dolor irrumpen en ella. Ahora bien, esto que es la carne para la fenomenología, en las prácticas de improvisación creadora poseen algunas modulaciones específicas. Una de ellas es que no se encuentran dominadas por la rutina muchas veces desapasionada de los hábitos cotidianos, sino por la intensidad de las afectaciones involucradas en los lenguajes estéticos. Por eso, ya en nuestros primeros trabajos sobre danza, caracterizamos a las experiencias de improvisación corporal y musical como modalidades prerreflexivas en las que se producen intensas inscripciones sensorio-emotivas ligadas al goce.
Otra cualidad es que estas modalidades prerreflexivas también están atravesadas por instantes en los cuales la atención es llevada a esa misma experiencia en la que se está inmerso. A la manera de una puesta en foco o anclaje que nos permite momentáneamente distanciarnos, objetivarnos, para luego volver a entrar en el flujo del hacer y muchas veces redireccionar el proceso. Por eso, retomando la fructífera y aún creo poco conocida definición de Lowell Lewis, que venimos citando desde nuestros primeros trabajos, sostenemos que las experiencias de improvisación creadora implican estos estados intermedios que oscilan entre esa prerreflexividad más general que describió Merleau-Ponty y aquello que, retomando a Rodríguez, denominamos como una reflexividad más corporizada, que emerge de una atención multisensorial, motriz y afectiva. En suma, la táctica de hacerse carne afectante implica la disposición subjetiva a abrirse, dejarse llevar y perderse en una otredad que nos afecta y convoca. Ya sea el objeto o escena que captará y recreará el fotógrafo con su ojo cámara, o las materialidades in situ que la performer percibirá y dejará que texturen su cuerpo. En este caso, se trata de abrirse a explorar los vínculos sensoperceptivos, afectivos e imaginarios con los seres y materialidades afectantes que habitan cada sitio. Se pone en juego una apertura multisensorial que explora no solo lo sonoro musical o la visualidad de la forma coreográfica, como suele suceder en las danzas, sino también aquellos otros sentidos ligados a una tactilidad extendida, que incluye el olfativo, gustativo y senestésico, y que requieren de un mayor contacto cuerpo-mundo. Ahora bien, ¿qué nos impulsa a hacer lazo con una determinada materialidad afectante y no con otra? Por ejemplo, entre este cuerpo y estas hojas secas, y a que el fotógrafo haga lazo con ese encuadre y no con otro. Difícilmente lo sepamos en el mismo fluir de la improvisación. Sin embargo, según nuestra hipótesis, en esa asociación entre mi piel y cabellera con las hojas, operó algún tipo de identificación proyectiva que vía los vínculos icónico-indexicales, como el color y la textura de los rulos y la piel,
o el deseo transmutativo de ser vestida por la naturaleza, hizo que nos hiciéramos carne con esa materialidad afectante y no con otra. Y a que el ojo cámara intensificara ese enlazamiento vía la edición de la iluminación y el color. Como vimos, estas experiencias de apertura también están surcadas por momentos de desconexiones. Que interrumpen el flujo del devenir. Por ejemplo, las sensaciones de dolor que provocan ciertas texturas, o el viento que transforma nuestras cabelleras o vestuarios. No obstante, intentamos que esas interrupciones se conviertan en desafíos que producen retroalimentaciones, que redireccionan el proceso creativo y generan nuevos movimientos corporales, afectaciones e intencionalidades significantes, probablemente inimaginables en el aséptico espacio de una sala de ensayo. Para la traductora voy a saltear solo este pedacito. Por ello, no es lo mismo imaginarnos ser una espiga movida por el viento, como cuando practicábamos butó en una sala de ensayo de la ciudad de Buenos Aires, que ser movidos por un intenso viento real en una playa desierta. Y además, sabernos captadas por la sutileza del ojo cámara que eternizará un instante decisivo de ese efímero devenir. En conclusión, en este hacerse carne afectante, el cuerpo performático intenta generar desplazamientos e interrupciones de los persistentes disciplinamientos y hábitos de la modernidad-colonialidad. Que nos impusieron las rostridades y las perspectivas de una mirada antropocéntrica. No obstante, reconocemos los límites estructurales de esos intentos. Pues la descolonización y la desantropomorfización nunca es totalmente posible. No existe un grado cero del cuerpo, un estado de tabula rasa. Y menos aún un pasado natural o precultural al que se pudiera retornar. Son intentos, interrupciones, desterritorializaciones
para volvernos siempre a territorializar. Pero ya no solo desde un solo código cultural, sino desde esa apertura a un cosmomorfismo situado. Bueno, la última parte explicaba la noción de hacerse carne afectante vinculada a la noción de amar. Pues al objetivar nuestro proceso creativo, encontramos que esta metáfora se vinculaba a la caracterización del psicoanálisis freudiano de las pulsiones de vida y de muerte y de la experiencia de enamoramiento. Pero como hay poco tiempo para la traductora, voy a mostrar las imágenes y voy a ir a la conclusión. Y otro día hablamos de Freud. Por tanto, existiría un paralelismo entre el enamoramiento y la táctica creativa de hacerse carne afectante, porque hay un movimiento de vaciamiento, apertura y entrega, que a veces es amenazante y riesgoso, pues pone en juego la pulsión de muerte, en tanto disolución o desasimilación. Pero a la vez es placentero, pues convoca la pulsión de vida, en el deseo esperanza de la ligazón. Pérdida y encuentro, dolor y placer, aniquilación y asimilación, muerte y vida, tánatos y eros. He aquí el eterno juego de fuerzas antitéticas que, como una banda de Moebius, tan intensamente se entrelazan en ese momento inicial del acto creativo y del enamoramiento. Y que la paradojal, tensiva, ambigua y esquiva noción de goce intenta retratar. Solo les dejo las tapas de los libros del equipo para saber que parte de estas cosas han sido escritas. Parte. Y un gracias, merci, Iñachek, que es en idioma indígena toba con el que trabajé.